Muy buenas noches, empezamos la tercera edición de su programa El Cultural TV y en esta nueva edición que se emite hoy desde Lima, Perú, en vivo y en directo, siendo martes 15 de agosto del presente año 2017, siendo la hora en todo el país 6 y 8. Empezamos esta edición como se ha venido anunciando. Vamos a hacer un especial sobre la Segunda Guerra Mundial y el tema específico que vamos a abordar en este programa va a ser sobre el nazismo, cómo surgió la idea de Hitler de querer ser el dueño del mundo. Y en esta edición me acompañará el licenciado en Educación y bachiller en Historia, Augusto Huertas. ¿Cómo estás, Augusto? Muy agradecido, muy contento de estar aquí en este espacio que has abierto para todos tus televidentes, para todos tus amigos, para toda aquella persona interesada en la cultura, ¿no? Es muy saludable, muy bueno, ¿no? Que hayas abierto, digamos, este espacio en el cual, digamos, pueda, ¿no? Difundirse un poco más, ¿no? Toda la cuestión cultural, ¿no? Claro, además del tema que vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre en cada edición hemos recomendado un libro o una colección que es bastante importante para su biblioteca personal. Y más adelante, cuando terminemos de hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, el libro recomendable del día va a ser sobre Inventos del Milenio, una colección que salió hace bastantes años, el diario El Comercio, que vamos a hablar un poco más detallado para más adelante, en el siguiente bloque, además del museo recomendable del día, que al final va a ser mencionado, porque ahora vamos a abordar sobre la Segunda Guerra Mundial. Y así, este conflicto bélico que se desarrolló desde 1939 a 1945. Fue el peor conflicto de la historia por la cantidad de muertos, cantidad de damnificados y cantidad de afectados. Y además que comenzó con una invasión de Hitler a la ciudad de Varsovia, Polonia, allá el 1 de septiembre de 1939, pero esto ya se venía planificando por los nazis por la década del 30, cuando Hitler fue elegido canciller de Alemania en 1933. Más antes, este líder nazi que causó bastante agrado a la población alemana después de haber tenido una derrota bastante notoria en la Primera Guerra Mundial. Este pueblo tenía la esperanza de tener un líder, una cabeza para que Alemania resurja a nivel mundial, pero apareció un líder que estaba en la cárcel, donde escribió este libro de Mi Lucha, donde estaba planeando allá por los años 20, tener el dominio territorial a nivel mundial. ¿Qué nos puedes detallar al respecto? Bueno, reforzando lo que habías dicho, ¿no? La Segunda Guerra Mundial hay que recordar que no empieza específicamente en los años 30, ¿no? Es ahí donde, digamos, se organiza con mayor fuerza, ¿no? Claro. Pero, digamos, el principal antecedente a la Segunda Guerra Mundial fue la Primera Guerra Mundial, casualmente. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial hay que ver que Alemania fue derrotada, no solamente derrotada, sus enemigos se encargaron de acabarla, destruirla, no solamente militarmente, económicamente, en todo sentido. Vemos un cuantioso pago de guerra que le llegaron a hacer, ¿no? La desmilitarizaron. Alemania quedó en una crisis terrible, fatal, ¿no? Cuentan inclusive que la inflación que se generó en Alemania motivó, digamos, que los precios, digamos, subieran, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, que Alemania... Una terrible inflación. Exactamente. Se hablaba, por ejemplo, que para comprar una sola pieza de pan había que ir con un costalillo lleno de billetes, por ejemplo, ¿no? Ahí uno se da cuenta de la crisis que estaba pasando Alemania, sumado a la vergüenza de haber perdido territorios, a la humillación de haber sido derrotada teniendo una guerra ya ganada prácticamente, ¿no? Todo esto motivó obviamente un sentimiento revanchista en toda la población, y esto motivó, ¿no?, que la gente, digamos, la población alemana se inclinara por ideas radicales, ¿no? Claro. En este caso el nazismo, ¿no? Claro, y Hitler también con sus seguidores. Me acuerdo un incidente que hubo
querían tomar el gobierno a la fuerza, pero los militares en ese tiempo, un canciller que estaba antes de Hitler, lo impidieron entrar a Palacio, al gobierno, porque esa era la intención en sí de Hitler y de los nazis, ya de tener el dominio, y después ya esperaron a las elecciones. Claro, claro. Pero ocurre un detalle, ¿no? Ocurre que, como te estaba comentando hace un instante, digamos, había esa tendencia, ¿no?, a irse por las posturas extremas, ¿no? Sí. Podía ser la extrema derecha representada por Hitler a través del partido nazi. También había la postura de extrema izquierda, ¿no? Digamos, dirigida por los comunistas, ¿no? Había esas opciones para Alemania, ¿no? O el nazismo o el comunismo. Y es ante esa lucha en la que los grupos de poder deciden apoyar con todo a Hitler, ¿no? Lo vieron como la única posibilidad de contrarrestar a los comunistas. Y es por esa razón que contó con gran apoyo, ¿no? Contó con gran apoyo, ¿no?, de las clases altas, de las clases poderosas. Eso, digamos, reforzó, ¿no?, bastante, ¿no? Además que el Tratado de Versalles se realizó en París, en Francia, ya en 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, pusieron una deuda bastante importante para Alemania en lo económico. Exactamente, y eso fue algo muy perjudicial para los alemanes, y por eso que estuvieron acumulando resentimiento, cólera, sobre todo al pueblo de Francia, que después fue invadido por los nazis, por Hitler, que estuvo ahí en París como si nada. Bueno, en realidad la rivalidad con Francia viene de muchísimos años atrás, ¿no? ¿no? Específicamente en el año 1871, cuando se dio la guerra franco-prusiana. Claro, los prusianos, que es en sí una provincia de Alemania. Vendría a ser Alemania, ¿no es así? Claro. En esta guerra, digamos, los prusianos, que luego serían los alemanes, le arrebatan 2 provincias a Francia, ¿no?, Alsacia-y-Lorena. Y desde entonces empieza una fuerte rivalidad, ¿no?, con Francia. Sí. Que se evidenció durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que había una rivalidad con Francia, pero también luego de la Primera Guerra Mundial hay otra rivalidad con Gran Bretaña, hay rivalidad con Norteamérica y sobre todo un odio terrible a la Unión Soviética, por ser, digamos, la veían como una competencia. Exactamente, ¿no? Y además, digamos, que los comunistas, digamos, en Alemania representaban una fuerza importante, ¿no?, teniendo en cuenta ese país de Carlos Marx, casualmente, ¿no? Una fuerza muy importante que buscaba también tomar el poder, y ellos obviamente respaldados por los bolcheviques de la Unión Soviética, ¿no? Claro, ya hacemos un contexto ya por la década del 30, el fascismo de Italia con Benito Mussolini. Mussolini que había ganado unas elecciones en Italia, se posiciona como induce, así como se le conoce en su idioma en italiano. Mientras en la Unión Soviética, en la URSS, era el gobernador Stalin había accedido a Lenin. Y es por eso que estamos ahí situados en la década del 30. También hubo un evento previo a cuando se desencadenó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Un evento previo fue las Olimpiadas de Berlín en 1936, donde Hitler vio que sería una gran oportunidad de mostrarse a nivel mundial. Claro, exactamente. Claro, pero reforzando también lo que mencionaba sobre el surgimiento de los movimientos fascistas, ¿no?, en Italia, en Alemania, hay que decir que también fue un movimiento a escala mundial. Porque luego de la crisis del 29, el mundo entero... Exactamente, el crack del 29 entró, digamos, en una crisis, como su mismo nombre lo dice, en una crisis mundial. Todos los países del mundo, luego de esta crisis, van a optar, ¿no?, por esas 2 opciones que te menciono, ¿no?, la extrema derecha o la extrema izquierda, ¿no? La extrema derecha representada por los partidos fascistas, la extrema izquierda representada por los comunistas. Ni siquiera nuestro país estuvo ajeno a esa realidad, ¿no?, en ese contexto. Claro, Sánchez Cerro es conocido por ser fascista. Sánchez Cerro, que entró a la fuerza en el gobierno allá a principios de la década del 30, se puede decir que sacó a Augusto B. Leguía, que había tenido un oncenio de 1919 a 1930. A Leguía, un dato así adicional damos, que más antes también había sido presidente del Perú de 1908 a 1912. También es importante aprenderse fechas. Claro, y contexto.
contextualizarlo con nuestra realidad, ¿no? Casualmente leía, bueno, no nos estamos alejando del tema, más bien estamos ahí, digamos, contextualizándonos. Claro, para Claro. que también tengan una idea y se ubiquen también en el tiempo, ya que ver los contextos es más fácil entender. Claro, exactamente. Como te mencionaba, Leguía, digamos, tenía todo el poder en una época en la que Estados Unidos estaba en auge. Claro. La crisis de Leguía coincide casualmente con el crash del 29, ¿no? Como que eso fue devastador para Leguía, porque Leguía se había esperanzado bastante en Estados Unidos, todo el capital para modernizar el Perú, para modernizar la ciudad de Lima, venía de los Estados Unidos un gran apoyo, pero con el crash del 29 ya fue cayendo, y es por eso que Sánchez Cerro se sale sublevando ya con sus ideas fascistas influenciadas por Benito Mussolini allá en Italia. Y casualmente era o Sánchez Cerro o también los grupos que en ese tiempo eran considerados extrema izquierda, que en ese tiempo bueno, estaba representado por los comunistas, por el Partido Socialista y también por el Partido Aprista, ¿no? Que en ese tiempo todavía era visto, ¿no? Como una amenaza, ¿no? Revolucionaria, ¿no? Ahí estaba Víctor Raúl Laya de la Torre. Claro, y ante ese contexto ahí digamos se toma el poder Sánchez Cerro, que luego va a ser asesinado, pero va a tener seguidores, ¿no? Un seguidor muy conocido, Luis Flores, ¿no? Que inclusive saludaba a sus simpatizantes con el saludo romano, ¿no? De los fascistas. Claro, y así vemos esta influencia europea, exactamente de Italia, en nuestro país. Y es así que, como se ha podido ver en las informaciones, Hitler era un admirador de Benito Mussolini, quería emularlo. Y eso es lo que está en sí planeando. Hitler quería que Alemania sea uno de los grandes imperios como en antaño lo era, como el Sacro Imperio Pánico. Claro. O también el Imperio Prusiano allá por el siglo XIX, fueron grandes imperios. Hitler quería otra vez que su país tenga ese poderío económico, ese poderío necesario para hacer finalmente su gran objetivo de hacer un gobierno a nivel mundial, imponiendo sus ideas tan radicales que al final afectó a tanta gente, siendo el gran culpable de esta terrible guerra, la peor de toda la historia de la humanidad. Es cierto lo que dices, pero tampoco puedo ser digamos, unilateral de decir que Hitler fue el único responsable de esta guerra, ¿no? Él fue un gran responsable, es la verdad. El que incitó. Claro, exactamente, fue un gran responsable, pero también debemos tener en cuenta el papel de Estados Unidos, ¿no? Por querer, digamos, dominar el mundo, ¿no? Aunque también los soviéticos. Los soviéticos. Con Joseph Stalin. En realidad, como tú te podrás dar cuenta, la guerra mundial en sí fue una lucha entre potencias mundiales, Sí. por el dominio mundial, ¿no? Por el dominio mundial. Y bueno, cada una de estas potencias defendió su propio interés, ¿no? Al final, digamos, fue una guerra entre potencias, ¿no? Como te menciono. Y ya entrando al inicio de la Segunda Guerra Mundial, esto todo inició, bueno, hemos dicho la previa, cómo aconteció antes, que se desate el escándalo de este conflicto bélico. Inició el 1 de septiembre de 1939 con el ataque nazi hacia las costas de Polonia, exactamente la ciudad de Varsovia. Esta ciudad de Varsovia que después se convirtió en uno de los holocaustos del pueblo judío. Así es. Sin embargo, también hay que recordar que previamente a la guerra, bueno, a la invasión polaca, ya había ocurrido, ¿no? Ocupaciones, claro, no fueron a través del uso de fuego, pero ya hubo la toma de Austria, por ejemplo, ¿no? En ese tiempo, más antes era el Imperio Austro-Húngaro. Bueno, no, para ese tiempo Más ya, antes, claro. El Imperio Austro-Húngaro, que me acabo de acordar, La primera. pues terminó al final de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Claro, y ya bueno, ya para la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho antes, Hitler, digamos, toma, ¿no? Austria. Toma también una región de Checoslovaquia. Anexó. Exactamente. Pero, o sea, disculpa que te interrumpa, pero los mismos pobladores de Austria aceptaron que Hitler sea su canciller, su gobernador. Ellos mismos aceptaron también. Estaba bien dividida la situación. Lo cierto es que tomaron, ¿no? Sí, Austria. anexaron Claro. Austria. Fue el Claro. primer territorio. Luego Checoslovaquia, al menos la región de los Sudetes, Lituania, ¿no? Una región Que también llamada estaban de Memel. acuerdo a su pensamiento, a su ideología de Hitler también. En realidad estaba bien dividida las opiniones, ¿no? Pero supo sacar provecho Hitler, ¿no? De su poderío militar que, como tú bien has mencionado, desde que toma el poder ya tenía un objetivo claro, ¿no? Prepararse para la guerra. Claro. Y bueno, ¿no? Sus fábricas, ¿no? Ahora Sacaban- venganza de la primera también, donde Hitler fue soldado de la Primera Guerra Mundial. Exactamente,
Exactamente, tenía Es ese un dato ese que militar. no se habla mucho. Más se habla de Hitler de la Segunda Guerra Mundial, pero también es un dato adicional que queremos aportar, que él también tuvo una participación en la primera guerra y de lo que salió después bastante reconoso. Claro, porque casualmente él participó de las campañas contra en Trincheras. Bélgica, en Francia, De claro. las trincheras. Exactamente, estuvo a puertas de tomar, digamos, las ciudades francesas. Es decir, es entendible, ¿no? El resentimiento que haya podido tener de saber, ¿no? Que estuvo, digamos, a puertas de ganar una guerra y luego, digamos, ser derrotado, ¿no? La forma que fue, ¿no? Claro, una forma bastante desastrosa, bastante vergonzosa para su régimen. Y así, después de que los nazis alemanes hayan invadido Polonia, también ya en ese tiempo nos estamos yendo al año de 1939. En simultáneo, un dato adicional en ese tiempo, el presidente de Perú era Óscar R. Benavides, y mientras allá en Europa se vivía unos tiempos bastante difíciles, tiempos de conflictos, tiempos de invasiones, tiempos de anexar territorios, y es por eso que ya para esta época, como hemos venido mencionando en resumen, ya Alemania tenía anexados territorios de Checoslovaquia, que actualmente es República Checa y Eslovaquia, el territorio de Austria y Polonia. Y así después el imperio, ya se estaba volviendo un imperio nazi, que ya tenía el objetivo de invadir Holanda, y es así que no tuvieron problemas en invadir los Países Bajos, en llegar a las costas de Bélgica, y también ya en ese tiempo ya Hitler estaba incitando a que el pueblo alemán tenga un odio, un resentimiento hacia el pueblo hebreo. Claro. Y casualmente lo que estaban mencionando en Holanda, hay unos casos bien interesantes que hay que mencionar, ¿no? Como un dato extra, ¿no? Claro. Por ejemplo, Holanda, la invasión a Holanda se realizó a través de paracaidistas. Fue una de las primeras operaciones en las que se emplea paracaidistas. Un país que luego le continuó a Alemania, casualmente es el nuestro, Perú, durante la guerra con el Ecuador en el año 41 también utilizó Simultáneo, fue paracaidistas. Segunda Guerra Mundial y la guerra con Ecuador, que fue más no se puede comparar, fue mucho más pequeña, fue entre dos países, y allá fue entre varios países. También hubo países ahí de Europa que no quisieron participar, como Suiza. En realidad Suiza siempre está cuidada, ¿no? Por lo que es de los bancos principales, prefieren no tocar, claro, exactamente. Prefieren no tocar Suiza, ¿no? Las potencias, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, y así a la Alemania nazi estaba expandiendo su territorio, teniendo este gran afán, y ya es donde en Inglaterra el primer ministro Winston Churchill, bastante recordado, es un héroe de los ingleses, los británicos, del Reino Unido, ya entra a participar y ya muestra su gran preocupación por lo que ya estaba pasando en Europa. ¿Nos puedes hablar un poco más de Winston Churchill, que tuvo bastante acción en la Segunda Guerra Mundial? Mira, se le puede ver desde dos puntos de vista, ¿no? Ya. Primero el oficial, ¿no? El oficial en el que obviamente se ve que libra, ¿no?, una dura resistencia contra contra la aviación alemana, ¿no? Porque casualmente Alemania, luego de tomar Francia, su objetivo es tomar Inglaterra, ¿no? Y es donde tiraban bombas. Exactamente. Tiraban bombas ahí a la ciudad de Londres. Sí, pero aquí también hay un dato que hay que aclarar. Hitler, y en realidad, ¿no?, el imperio alemán tenía toda una maquinaria de guerra increíble, ¿no? Sí. Una maquinaria de guerra con la cual estaba dispuesto a conquistar toda Europa, ¿no? Sin embargo, tenía una gran debilidad. No tenía tantos suministros, no tenía tantos recursos. Es por esa razón que la idea de Hitler era, digamos, acabar con la guerra rápidamente, porque sabía que sus recursos eran muy limitados, ¿no? Sí. Y el plan de Churchill fue casualmente dar una dura resistencia, aguantar, desgastar a los alemanes, ¿no? Claro. Para que de esa forma, digamos, Alemania se desgaste. Sin embargo, ese es el lado oficial que se ve de Churchill, ¿no? De la resistencia contra los alemanes. Pero también hay otro lado que no se menciona mucho, ¿no? Inglaterra tenía bastantes recursos porque Inglaterra era dueña de un montón de colonias en todo el mundo, ¿no? En el África, en la India. En la India, como hemos mencionado en otra edición del Cultural TV, cuando hablamos de Gandhi de ese tiempo, en la década del 30 hasta principios de la década del 40 era India territorio británico. Claro, y es aquí donde viene la otra parte que muy poco se habla de Churchill, ¿no? Que casualmente para poder tener suministros para la guerra, que para poder, digamos, alimentar al pueblo inglés, o mejor dicho, al ejército inglés,
desabasteció muchos campos en el Brasil. Una gran hambruna, hubieron un montón de muertos ahí, ¿no? Es otro lado que no se menciona, ¿no? Y Gandhi, donde se levantó en ese tiempo. Exactamente, Churchill casualmente, si bien es cierto, fue una persona, digamos, que resistió a los alemanes, también es una persona causante, ¿no? De grandes hambrunas, ¿no? En la India y en tantas colonias africanas, ¿no? Claro, y la información que más se maneja, que más se habla, bueno, se toca el tema de la Segunda Guerra Mundial, es que Winston Churchill juega un papel fundamental, un papel importante en este gran conflicto bélico, ya que él es el que llama a la unidad de los países para que luchen contra este régimen nazi que estaba haciendo todo un peligro a nivel mundial. Es por eso que ya Winston Churchill se reúne con el gobernador gobernador de Francia. Pero también hay que tener en cuenta que Francia se había rendido previamente. Casualmente las conversaciones de Churchill fueron con el presidente norteamericano Roosevelt y luego Franklin Roosevelt. Y luego con el presidente soviético Stalin, ¿no? Claro. Sin embargo, también hay que recordar otra cosa. No hay que olvidar que tanto Francia como Inglaterra, antes de la Segunda Guerra Mundial, habían permitido el rearme alemán. Habían permitido. Es decir, todo el mundo me pregunta eso siempre, ¿no? Me dice, profesor, pero si Alemania había quedado devastado después de la Primera Guerra Mundial, Sí. ¿cómo es posible que no la detuvieron? ¿Cómo detuvieron a Hitler cuando todavía se estaba armando? La respuesta es simple, ¿no? Inglaterra y Francia pudieron haber detenido a Hitler en su momento, cuando recién se estaba armando. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, lo que todo el mundo está de acuerdo es que ellos creyeron que el objetivo de Hitler era atacar a la Unión Soviética. Y obviamente, ¿no? Ingleses, franceses no eran aliados de la Unión Soviética, ¿no? No eran aliados. Y por esa razón permitieron, ¿no?, el rearme alemán, ¿no? Una política que llama la política de apaciguamiento, ¿no? Permitieron que Hitler se rearme, que Alemania se rearme, con el objetivo de que ataque a la Unión Soviética, ¿no? Claro, Hitler también, como ya había mencionado, ya había invadido ya las costas francesas, ya. Eso fue, no, lo que te menciono, que permitieron el rearme alemán fue antes. Eso fue más antes, claro. Pero un poquito más antes que de esta explicación, me dijeras que ya me diera un poquito más antes, que ya había, o sea, después que Churchill ya había conversado con los líderes, así, ya Alemania tenía una parte de Francia invadida. Claro, y eso ya es, digamos, ya en las partes ya finales de la guerra. En la parte final, Hitler creo que estuvo como 2 meses en París, y cobrándose la gran venganza, mientras toda la población francesa de la capital se había ido al sur, y el que los estaba gobernando, el presidente en el exilio, era Charles de Gaulle. Este personaje que es un héroe en sí de la historia francesa de esta Segunda Guerra Mundial, fue el encargado de reconstruir todo lo que había perdido Francia, el honor, el orgullo de ser una nación libre, y que hayan venido los alemanes con los nazis, hayan destruido París y hayan dejado a Francia de la peor manera. Es cierto lo que dices, pero también yo creo que hay que resaltar un papel muy importante dentro de Francia, ¿no? El papel de la resistencia francesa. Sí, la resistencia francesa, los civiles sobre todo, los civiles, muchos de habían ellos... como, o sea, de los edificios habían como francotiradores. Claro, pero en realidad la resistencia francesa estaba dirigida principalmente por comunistas. Es algo que muy pocos mencionan, tal vez por intereses políticos, ¿no? Pero en realidad ellos dirigieron la resistencia francesa, ¿no? Ellos, digamos, se encargaron, ¿no?, de forma, ¿no?, vestidos de civil, ¿no?, hacerle atentados a los alemanes, ¿no?, atacarlos, ¿no?, atacarlos. Y ellos también contribuyeron al debilitamiento, ¿no?, de Alemania dentro de Francia, ¿no? Es cierto que no se puede negar, ¿no?, el papel de Charles de Gaulle, que como tú has mencionado fue, digamos, muy importante. Claro, es uno Claro. el más destacable, Claro. como se puede ver también en las informaciones que se dan en documentales. Exactamente. Sin embargo, también, digamos, el papel de la resistencia francesa fue fundamental. Sí, también. Claro, también el patriotismo, el nacionalismo francés jugó un papel bastante importante. Mientras ya se iba desarrollando, estamos ya pasando los años, 1940, 1941, tampoco no nos puede pasar la fallida invasión de Hitler, y sobre todo del ejército alemán, hacia la Unión Soviética, que en sí fue un plan de Hitler que salió todo pésimo. Claro, exactamente.
Y teniendo en cuenta que Hitler, digamos, había traicionado, ¿no? Un pacto que había, ¿no? El pacto de no agresión germano-soviético, ¿no? Aún así, digamos, invadió la Unión Soviética con él. Tenía dos intereses para invadir la Unión Soviética. Un interés político, acabar con el comunismo mundial, con el centro del comunismo mundial. Y el otro interés era económico. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética es dueño de extensos campos de petróleo, ¿no? En la región del Cáucaso, ¿no? Como te había mencionado hace rato, tiene una gran maquinaria de guerra, pero no tiene muchos suministros. Los suministros, ¿dónde los puede ubicar? En la Unión Soviética, ¿no? Otro lugar, el norte del África, ¿no? Donde también desencadenan una serie de batallas, ¿no? Pero en la Unión Soviética, principalmente desde el punto de vista económico, busca, ¿no? El Cáucaso. Y para tomar el Cáucaso, debe tomar una ciudad muy importante llamada Stalingrado. Y es ahí donde se va a dar una de las batallas más devastadoras, ¿no? Que se recuerda, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, además de que Hitler no tuvo en cuenta el invierno, el clima del territorio ruso, y es donde perdió bastante gente en el ejército nazi. Varios murieron de hambre, murieron por el terrible frío que hace allá en Rusia, en el camino. Pero yo en estos momentos me acuerdo de un documental que vi el año pasado, varias horas a todo color de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando el ejército alemán, el ejército nazi, iba por territorio ucraniano, pero la gente de Ucrania, en lugar de combatirlos, lo recibieron lo más bien, lo recibieron hasta como si fueran sus héroes. Y había sido, según el video, un documental que apareció el año pasado en National Geographic, era que esta población ucraniana prefería a los nazis que a los mismos soviéticos, que no los trataban bien, tenían impuestos altos y hasta los mantenían en el hambre, y veían en los nazis como gente que les daba una nueva esperanza. Es algo que me llamó bastante la atención. Bueno, en realidad los soviéticos, digamos, tuvieron, ¿no? Simpatizantes y no dentro del territorio, ¿no? Lo tuvieron, pero obviamente National Geographic tiene unos documentales, muy buenos, muy interesantes, hay que decirlo. También hay que olvidar, ¿no? Que tienen una postura clara, ¿no? Una postura clara, ¿no? Que es básicamente pro-Norteamérica, ¿no? Y contra la Unión Soviética, ¿no? Por eso solamente van a resaltar más esa parte, ¿no? De los enemigos de la Unión Soviética dentro del país, ¿no? Pero también tuvo una gran cantidad de aliados, ¿no? Aliados que se sumaron al ejército soviético, ¿no? Casualmente los que mayormente murieron en el campo de batalla fueron ucranianos y rusos, casualmente, ¿no? Defendiendo a la Unión Soviética en contra del nazismo, ¿no? Y bueno, fue una guerra de resistencia feroz, ¿no? Bacán, ¿no? En el cual perdieron aproximadamente 20 millones de personas. Estamos hablando cerca de la población del Perú. Por eso se le conoce como la peor guerra de toda la historia de la humanidad. Justo vemos acá unas imágenes que la cámara me puede ayudar para enfocar. Acá es cuando los niños son jóvenes, adolescentes, que todavía ven en la imagen, habían sido llevados a los campos de concentración. Los principales eran de Varsovia y de Rotterdam, que está ubicado en la actualidad en Holanda. Aquí eran llevados, pero no sabían, no tenían mucha idea de cómo iba a terminar su vida, porque los nazis, los alemanes hicieron cosas totalmente dañinas hacia su integridad física. Los trataron de la peor manera. Miras, Augusto, bueno, en realidad los crímenes de guerra fueron constantes en todo el conflicto, ¿no? Lo que sí sería bueno estudiar o repasar es por qué, ¿no? ¿Por qué se dio en realidad, no? Acá vemos justo un tanque de los alemanes, un soldado nazi. Acá están llevados los mismos soviéticos. Sí, parece que son soviéticos. Los soviéticos, y así acá tenemos dos imágenes que hemos podido ver de este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, y nos habíamos quedado en que el intento de Hitler de invadir Alemania en realidad fue todo un fracaso. El intento por invadir la Unión Soviética. Invadir la Unión Soviética. Claro, no toma en cuenta muchas cosas, ¿no? Principalmente, digamos, la extensión territorial del país, la resistencia que iban a dar, ¿no? La resistencia que iban a dar, porque fue fatal. La batalla de Stalingrado, por ejemplo, sí. Se calculaba que tenía que durar lo menos posible, porque urgentemente se necesitaban los recursos.
del Cáucaso. Pero esta guerra al final va a durar aproximadamente 7 meses, algo que el ejército alemán ya no podía soportar. Mientras más se estaba extendiendo la guerra, más difícil era para Hitler, ¿no?, mantenerlo. Y bueno, ¿no?, en Stalingrado, digamos, eso se evidenció, ¿no? Llegó un momento en el que ya no se le podía mandar suministros al ejército alemán, ¿no? Los mismos alemanes empezaron a morir de hambre, de enfermedades, del frío, ¿no?, que me habían mencionado casualmente, ¿no? Claro, y ya vamos a regresar después de una pausa para ya a conversar sobre el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y la participación de los Estados Unidos, porque justo ahí donde ya interviene Estados Unidos con el presidente Franklin Roosevelt. Después también hablaremos la participación de Japón, de la Segunda Guerra Mundial, la caída de Benito Mussolini, del régimen fascista en Italia, y las bombas atómicas, que ya fue la finalización de este conflicto bélico. Ya regresamos aquí en este especial de la Segunda Guerra Mundial en su programa El Cultural TV. Ya venimos en unos instantes, en menos de un minuto.